Código Deportivo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Código Deportivo, hoy 9 de mayo del 2025, estamos viernes, son las 3:03 de la tarde, aquí le paso esto para que lo tenga ahí. Señorita Marisol Abarca, que el día de hoy nos acompaña en una tarde donde todo iba a empezar tranquilo, teníamos un guión preparado, lo teníamos listo, íbamos a empezar con orden, pero han pasado cosas. Y ya la vamos Buenas a estar tardes, señor Marisol repasando. ¿Cómo estás, bien. Leo? Y a todos los que nos escuchan a través de la 92.3 FM y también los que nos ven a través de Extra TV. Hay noticia y la noticia está ya en el Pacífico, en el puerto Punta Arenas. El Ministerio de Salud hoy llegó de sorpresa. Leo dice que ya se veía venir, pero hoy llegaron y dijeron: el Lito Pérez clausurado, cerrado. Ahora yo vacilaba también aquí con varios colegas y decían humo negro. Aguántame ahí. Humo negro. Aguántame ahí. 3:04 de la tarde. Hay noticia y por eso arrancamos de una vez marcando el código 506. Código 506. La clave del fútbol tico. Solo en Código Deportivo. 3:03 de la tarde y bien lo decía la señorita Marisol Abarca. El estadio Miguel Ángel Lito Pérez de Punta Arenas ha sido clausurado hace algunos minutos por parte del Ministerio de Salud. ¿La razón cuál es, Marisol? Bueno, la razón, hay que esperar a ver realmente qué comunicado va a enviar el Ministerio de Salud. Y de hecho, el Punta Arenas convocó a una conferencia de prensa a las 5 de la tarde. Allá en Punta Arenas. 5:15, acaban de 5:15. estar 15 minutos. Complicado para los medios de comunicación llegar a las 5:15 al puerto. Poco complicado. Sí, no se llega. Imposible. Bajo ninguna circunstancia se llega. Hay una situación complicada. De hecho, en este momento, la ministra de Salud, Mari Munive, está en una conferencia de prensa acerca de la fiebre amarilla. De la fiebre amarilla. Y ya nos han indicado de que se va a referir al finalizar esta conferencia, se va a referir acerca de este tema. Yo les puedo contar lo siguiente. El partido de Martes Santo, ante Saprissa, el Ministerio de Salud llegó a las 6 de la tarde a querer contabilizar cuántas personas ingresaban. Hubo un estira y encoge con don Héctor Trejos, con la dirigencia de Punta Arenas, porque el Ministerio de Salud tomó una actitud bastante brava, prepotente en aquel momento. Uh-huh. Y don Héctor Trejos les dijo: ¿saben qué? Está bien, pueden hacer su conteo, pero al finalizar su trabajo, o sea, antes de empezar el partido, una vez inicie el partido, se me retiran, por favor. Eso no cayó muy bien en aquel momento el Ministerio de Salud. En un principio, esto se da por un informe del 2023. Es lo que tenemos entendido hasta ahora. Porque eso, sí, es una noticia de última hora y una noticia en desarrollo. Aquí hay varias cosas extrañas, amigos y amigas, que nos acompañan a esta hora y que nos pueden escribir al 7003-1234. 7003-1234 es nuestro número de WhatsApp. Inclusive si hay alguien del puerto ahorita a esta hora y quiere escribirnos para contarnos cómo está alrededor del estadio, porque no me parece que haya sido casualidad esto. No. Y no me parece casualidad. Ojo, no es culpa de la liga, ni antes de que empiecen. No. Esto no me parece casualidad porque, uno, la vez pasada no quedaron muy bien el Ministerio de Salud en aquel momento con la dirigencia. Se les invitó a salir. Me acuerdo que estaban bastante molestos los del Ministerio de Salud. Y dos, ¿hace cuánto no hay partidos en Punta Arenas? Desde esa vez. Sí. Desde esa vez, esa fue la última. ¿Esa vez? Por la sanción que recibió Lito Pérez de 2 semanas. ¿Por qué el Ministerio de Salud no llegó en esas instancias a clausurarlo por algo del 2023, que es lo que tenemos entendido? Es otra historia. A ver,
Y otra cosa, el Ministerio de Salud cierra a las 4 de la tarde. Y llegan a hacer esto a las 2:30 de la tarde. Sí. O sea, por Dios. Por el momento no hay partido de Alajuelense y Punta Arenas, por lo menos en el Lito Pérez. Uno no quiere pensar mal. Pero parece que es un desquite por algo. Es que no me explico cómo a las 3 de la tarde caen a clausurar el estadio. Inician 5:20. Entonces, la información la vamos a tener en Acción 360, lo que vaya a pasar en Punta Arenas. Pero me parece ridículo. Es más, creo que lo tenemos sobre guión, Marisol, la información que tenemos de Punta Arenas. Porque, ojo a esto, de hecho ya Punta Arenas había sacado las entradas a la venta para el juego de este domingo a las 6 de la tarde contra la Liga Deportiva Alajuelense. Y los boletos van con un valor general de 16,000 colones en todos los sectores del inmueble. Los chuchequeros que podrán recibir, en teoría, iban a recibir un poquito más de 3,000 personas. ¿Y qué hubiese pasado en caso de un llenazo? La taquilla del Punta Arenas pudo rondar más o menos, si todas las entradas se hubieran comprado, los 48 millones de colones, siendo esta la mejor taquilla de la temporada para el puerto. La mejor taquilla de la temporada. Estamos hablando de 48 millones de colones prácticamente. Iba nuestro compañero camarógrafo Diego Bando en ruta para Punta Arenas. Ahí nos van a tener también toda la información los compañeros de Tigo Sports. Aquí nos escribe Ruiz, dice el usuario de WhatsApp. Buenas tardes, Marco Ruiz. No, Marco. Cierre urgente del estadio de Punta Arenas. Son liguistas ayudando a llegar a la 31. Más claro ni el agua. Y querían ver el partido gratis. Bueno, es parte de los mensajes que recibimos al 7003-1234. En este momento, UNAFUT tampoco se ha pronunciado acerca de esto. Sí. Ni el mismo Ministerio de Salud tampoco. Ni el Ministerio de Salud. Es más, ahorita a las 3:30 vamos a tener a la ministra de Salud, Mari Munive. Está nuestro compañero Rolando Rivera en conferencia de prensa del Ministerio de Salud y nos va a conectar porque aquí hay algunas preguntas que hacer. Es, ¿realmente por qué se está clausurando? Y dos, ¿por qué se clausura hasta hoy? Sí. Si es un informe de hace algunos años y todas estas semanas no ha habido fútbol. Sí, nada más Punta Arenas ha estado entrenando. Y son consultas, obviamente, para evacuar con la ministra de Salud, Mary Munive, para poder saber realmente por qué lo hacen hasta hoy, por qué se esperan hasta las 2:30 de la tarde para ir a clausurar el Lito Pérez, por qué también se esperan hacerlo a puertas de una semifinal nacional en el Lito Pérez, porque, bueno, ya lo que habíamos dicho anteriormente, 2 jornadas en casa tuvo el Lito Pérez de no estarse utilizando. Y yo creo que por ahí el Ministerio de Salud pudo haber hecho algo, pero en este momento pues ellos se refieren a lo que sucede y bueno, esto hay que esperar a las 3:30 para poder saber bien lo que pasó y por qué decidieron hacerlo a esta hora y este día también. Correcto, aquí nos informa nuestro director Pedro Retana que en UNAFUT se encuentran en este momento reunidos con comité de competición, califican la situación de urgente, están brindando toda la asesoría a Punta Arenas FC para tomar la mejor decisión. Ministerio de Salud lo cierran a las 4, son las 3:11. Tiene que haber alguna situación con el estadio, ¿no? Y también con haber clausurado el estadio, esto es fuerza mayor porque es del Ministerio de Salud y por ende el partido no se puede jugar aquí, pero sí se puede reprogramar en otro estadio. Que se reprograme. Si no lo van a dejar jugar, que se reprograme. Me parece... Bueno, ya es un hecho. A título personal, una bajeza. Es un hecho que no se va a jugar en el Lito Pérez. Es un hecho. Sí, salvo que casi siempre que realizan ese tipo de procedimientos, por lo menos el Ministerio de Salud, son 5 días hábiles. De 3 a 5. De 3 a 5 días hábiles y no da. Estamos hablando que el estadio lo vuelven a abrir hasta el martes. Lunes, martes. Martes no, porque viernes, sábado y domingo no son días hábiles. No son días hábiles, cierto. De martes a jueves.
lo podrían estar habilitando otra vez. Bueno, la noticia la vamos a tener a las 3:30 en cuestión de... Estamos hablando de 13 minutos, que va a estar hablando la ministra de Salud con nuestro compañero Rolando Rivera en vivo aquí en Código Deportivo de Extra Radio. Así que la noticia la tendremos en algunos minutos. Vamos a adelantar, entonces, quedamos ahí atentos en stand-by con Punta Arenas. Hablamos del Deportivo Saprissa precisamente porque hay noticia con los morados, que anunció la venta de las entradas. Sí, para el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa Aimá, con precios que van desde los 10,000 colones hasta los 65,000 colones. 10,000 colones, que es Gradería Sur. Club Morado, 65,000 colones. A esta hora, los morados reportan agotado el sector de Sol Sur, y de las 7,500 entradas que salieron disponibles, ya han vendido más de 5,000 boletos. Paulo César Wanchop, técnico morado, señaló la dificultad del partido del próximo domingo, donde estará por primera vez en el banquillo de un equipo semifinalista. Escuchamos a el técnico morado. Morado con 65,000 colones. 65,000 papeles. Bueno, Saprissa, que de hecho, revancha o no, Herediano, que lo deja eliminado en la pasada final de apertura, no logra recuperar en aquel momento la diferencia, así que veremos si es revancha o no. Árbitro para este partido es Steven Madrigal, con Yariel Valverde, Osvaldo Luna, Rigo Prendas. En cancha, Jesús Montero va hacia el bar. El rival, ¿qué me cuenta el Herediano? Bueno, el Herediano se prepara para visitar al Deportivo Saprissa en el Ricardo Saprissa, donde los últimos 10 partidos, ponga atención a este dato, donde los últimos 10 partidos solamente en una ocasión pudieron ganar, Leo. Solamente en una ocasión. Solamente en una ocasión. Si mal no me acuerdo, fue con goles de Deiber Vega, que ya no está en el club, y de Elías Aguilar. Sí, bueno, los florenses buscarán dar el primer golpe ante los morados y seguir en la búsqueda del bicampeonato con Jafet Soto, aunque reconocen que el duelo no será sencillo, sobre todo por lo que viene mostrando la S en los últimos duelos. El plantel rojiamarillo también señala que Saprissa es un rival de mucho cuidado y no importa la forma en la que hayan entrado a la fase final, porque bueno, sigue siendo un rival bastante fuerte. Correcto, bueno, esperemos a ver qué sucede con Herediano. Herediano, que también ya salió a la venta con las entradas. También. Herediano, que va igual con General, todo bajo un mismo precio. No se ha reportado que por lo menos que ya esté totalmente agotado. Escuchemos a Pablo Salazar. Un campeonato, y yo, pero es que dígame cuántos campeonatos hay aquí, hasta la Copa Jajá se juega, entonces siempre nos encontramos en campeonatos. ¿Cuántos años tiene esto? ¿Cuántos años tuvieron para poder solucionarlo? Yo no tengo la culpa de que ahorita coincida esta solicitud de reunión de don Héctor, toda la valoración que hicimos y este informe que tiene fecha de hoy, y aquí se los puedo mostrar, con el campeonato. O sea, yo no tengo la culpa, pero nuevamente hubiera sido ahora, un mes, 2 meses después, el pueblo porteño no merece tener una negligencia tan grande y marcada en una municipalidad que de alguna forma es la que le está ocasionando esto. Y eso es lo que yo necesito que entiendan. Y ustedes lo vieron y lo vivieron, y gracias a Dios tienen el antecedente del mercado de Punta Arenas. El mercado de Punta Arenas se iba a cerrar porque realmente tenía años de negligencia en su gestión. Y casi que tuve que acogerlo como si fuera una de las líneas de trabajo del Ministerio de Salud. Acompañarlos, buscarles apoyo. Gracias a Dios, el mercado privado, la UCAEP y un montón de líderes de la comunidad dijeron: aquí estoy presente. Hola, 1, 2, 3, y pudieron trabajar. Pero créanme que yo voy a pedir un porcentaje de ese salario de ese alcalde, porque no es justo que nosotros tengamos que estar haciendo labores de seguimiento de cosas que son netamente competencia municipal. Ustedes vieron, y de alguna forma le puse nuevamente con el equipo el pecho a las balas a la Sala Constitucional, porque obligaba de alguna manera a cerrarlo. Y dijimos: no, aquí estamos haciendo las acciones, y se presentaron todos los avances, y mandaba a los equipos, y fiscalizaba a los equipos, y trabajamos en conjunto. Pero ¿de qué quieren que también me ponga a repararles el estadio? ¿Qué más quieren hacer? O sea, nuevamente, esto no es contra ellos, esto es más bien a favor de la seguridad del pueblo puntarenense, y a favor de que de alguna manera, de una vez por todas, ese gobierno local
y digamos que el alcalde haga las gestiones que les corresponde, se ponga a revisar todo lo que de alguna manera tiene pendiente en su comunidad y en su cantón para poder sacar adelante esto. Entonces, eso es lo que le tengo que decir. ¿Alguna otra consulta? De los otros escenarios, nada más, si me puede ampliar, si hay otros escenarios deportivos o otros escenarios similares que presenten, tal vez. Vea, todos están igual en seguimiento, pero ahí es donde nosotros los comunicaremos a su debido tiempo, pero este es crítico. Y en esa criticidad fue que se tomó esta decisión. O sea, decisiones de alto impacto siempre, digamos que se mastican demasiado, pero esto tiene años de masticación. Y ahí es donde uno, digamos, no se explica cómo no se comunicó de parte de la alcaldía a los dirigentes del Punta Arenas FC lo que realmente tenían que presentar de fondo. Y lo lamento por ellos porque me dicen que están haciendo una buena labor, que le han invertido mucho y que realmente están haciendo buena gestión. Y vea, por algo es que llegaron ahí. El asunto es que hay, digamos que una responsabilidad del gobierno local, que es el dueño del estadio, en subsanar problemas estructurales que yo no puedo obviar. Hola, doña Mary, ¿cómo está? Estamos en vivo para Código Deportivo de Grupo Extra. Queríamos tal vez que nos haga un resumen, por favor, de las razones por las cuales se cierra el Miguelito Pérez, a prácticamente 48 horas del compromiso de Punta Arenas contra la Liga Deportiva Alajuelense, y desde cuándo es que está presentando estos inconvenientes el estadio. ¿Desde cuándo? Desde el 2015, 2012, post-terremoto hicieron como una solicitud de inspección, 2015 se remitieron unas órdenes tras esa inspección, y desde el 2018, bueno, han habido clausuras a posteriori, y desde el 2018 se hizo un informe estructural en donde define, y aquí creo que la experta, que es la ingeniera civil Lourdes Sánchez, le puede ampliar ahorita al respecto todas estas debilidades que tenían que ser subsanadas. Y lo primero era de mejorar la parte estructural. Han pasado años, no solamente eso, sino muchas otras debilidades tenía que ya han ido subsanando, pero la base, justamente, que era la parte estructural, no fue de alguna manera resuelta. Se la voy a pasar. El estadio presenta deficiencias importantes en la estructura desde hace mucho tiempo. De hecho, los aforos que ellos han tenido autorizados, que son 1.300, 1.300 y 1.000 en cada una de las graderías, responden a la deficiencia en la estructura, ¿verdad? No es una cuestión antojadiza. El tema se dio y se les solicitó en su momento estudios estructurales avanzados donde se incorporaran recomendaciones de cómo llevar el estadio a un estado mejor para poder otra vez habilitarlo con la capacidad que debería de tener la gradería normalmente. Esos estudios nunca se han presentado. La última vez que se solicitaron fue en el 2023, conjunto con otras acciones que se pidieron, que sí se completaron, pero que no eran específicamente en la parte estructural. Como le digo, el estudio específico a la estructura del estadio no se presentó. Se les había dado tiempo hasta el 11 de agosto del 2023, según la orden sanitaria y la solicitud de ampliación que ellos pidieron, pero igual no lo presentaron. El problema también radica en que en todos estos años se ha demostrado un incumplimiento a esos aforos. Entonces, no solamente se les pidió que los respetaran porque hay un problema estructural, sino que ellos se han brincado esa regla, ¿verdad? Entonces, manejar el tema de los aforos más el problema estructural, y ayer que se hizo la inspección se verificó que en la gradería norte, que es la gradería sombra, se hizo un palco para una zona como VIP, ¿verdad? Sobre una estructura que ya de por sí tiene deficiencias, sin planos, sin conocimiento de nadie, no tiene autorización, es una estructura hechiza, no está bien confeccionada, por decirlo así. Entonces eso genera todavía más problemas, porque no sabemos si la capacidad de la estructura va a soportar todavía esta otra que le están agregando. Entonces todo eso fue parte del informe, y por eso es que se decidió que es mejor realizar una clausura preventiva hasta que se presente el informe estructural, donde se diga
cuáles son las zonas que se deben reparar, si se puede manejar el aforo que ya se les haya autorizado, si se tiene que reducir por temas estructurales, ¿verdad? O si se debe hacer algún tipo de cierre de alguna zona específica, ¿verdad? Pero hasta que no tengamos un estudio estructural no podemos definir bien cuál es el daño, hasta dónde llega el daño en la estructura. Muchas gracias, doña Lourdes. Doña Mari, perdón, es que estamos en vivo. Sé que es reiterativo porque hasta hoy se da el cierre. Y bueno, también que nos repita quién es el responsable del estadio y por qué se desatendió este tipo de advertencias y órdenes sanitarias. Vean, el representante justamente del Punta Arenas FC hace unas cuantas semanas solicitó una reunión para conversar acerca de esto porque ya se le había venido apercibiendo de varios incumplimientos. Y entonces él dijo, ocupamos una reunión y la quería conmigo. Entonces yo dije, bueno, está bien, pero yo necesito antes de esa reunión que hagan toda la valoración de todo lo que ha sucedido. Y entre esa toda la valoración fueron no solamente las inspecciones que se realizaron últimamente, sino este último informe, en donde ya yo con este informe me iba a sentar con el don Hernán, perdón, con don Randall, no, con don Héctor, para poder retroalimentar sobre esta situación. Y me pongo a leer este informe y este informe me traslada la responsabilidad de una clausura preventiva porque hay un incumplimiento no solamente de meses, sino de años en algo que es base. Y peor aún, la inspección brinda una, digamos, panorámica sobre una construcción de 1,000 personas en una zona VIP para, digamos que, para fundamentar todavía más el por qué se requería no solamente un estudio estructural, sino que tras de eso y generaron una construcción sin permisos. Eso poniendo todavía más la presión en el aforo y más en riesgo algo que ni siquiera conocemos. Hoy mismo cuando recibo eso yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué de alguna manera no se han generado esas acciones? E inmediatamente los llamé para poder decirle, vea, esto va a haber una afectación, pero este es el momento en que me está llegando esto, vea esta redacción, vea este informe, si sucede una desgracia el próximo domingo y yo con este informe, dígame en dónde me siento. Y ahí es donde tomamos esta decisión el día de hoy. ¿Y por qué el día de hoy? Por todo lo anterior. Y nuevamente, porque si sucede una desgracia este domingo, ¿qué podemos hacer? Nuevamente, esto tiene años, pero aquí lo más importante es, hay una gestión que conocía ya la Municipalidad de Punta Arenas que debía hacer. Y a su pregunta de quién es el responsable, es la Municipalidad de Punta Arenas, que es el dueño del Estadio Municipal de Punta Arenas. Ellos son los que de alguna forma tienen este intercambio con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no le va a ir a reportar al equipo que, digamos, que alquila o que tiene, digamos, el uso de tercero de ahí. Es al dueño registral. Y el dueño registral es el responsable de tener ese inmueble en buen estado. Y con el dueño registral es que hemos tenido esto. Y aquí nuevamente para darles el ejemplo de la municipalidad, del problema de negligencia en las actuaciones con el mercado de Punta Arenas. De ahí nos habían echado a todos los negocios y a toda la gente, a nosotros, diciendo que nosotros los íbamos a cerrar, cuando ellos son los responsables de tener ese lugar como Dios manda. Y cuando nosotros llegamos a explicarles que tenían años de no tener eso seguro, que eso era una bomba de tiempo, que el gas estaba a la diestra y siniestra, que todas las tomas eléctricas eran potenciales cortocircuitos y que ni siquiera tenían un desfogue de aguas adecuado, ahí sí es cierto que vieron quién es el responsable, pero nunca les dijeron, nunca comunicaron y siguieron alquilando pese a que ese lugar estaba como estaba. Exactamente lo mismo es lo que está pasando con el Estadio Municipal de Punta Arenas. Entonces, nuevamente, gobierno local tiene que ponerse a trabajar. Y aquí, o sea, no son solo malas noticias. Lo que quiero decir es verlo como una oportunidad de que de una vez por todas van a correr para poder generar el análisis y el estudio requerido, pero más allá,
nosotros nos comprometemos a poder activar a los equipos en el momento que ya ellos tengan ese informe para poder verificar que efectivamente lo que estamos habilitando cumpla con los requerimientos para que eso sea seguro para usted. Doctora, ya no hay más consultas, por si gusta dar un mensaje final. Pues nada más, listo, ahí ya se termina. Gracias, Rolando. Nada más, creo que está diciendo algo más la doctora. ¿Podemos escuchar un momento? Prevengamos y coloquémonos la vacuna de la fiebre amarilla justamente ahora. Bueno, ayer hablando un poco de la conferencia, realmente de lo que se estaba llevando a cabo con la ministra de Salud, Merino Munive, sobre la fiebre amarilla, pero bueno, nos queda claro que esto es un asunto, según lo que dice la ministra, un asunto que no se gestionó desde hace bastante tiempo por el gobierno local de Punta Arenas. Hay cosas que yo todavía no, por más que lo explique la ministra, ¿por qué hasta hoy? ¿Por qué no ayer? Ayer todavía estábamos debatiendo cuándo se jugaba y a qué hora. El famoso palco del que hablan, ese palco tiene más de 2 años. Yo tengo más de 2 años de ir a ese estadio en Punta Arenas y está ese palco, porque ese palco, inclusive lo ayudaron para que lo hicieran para la prensa, porque no se podía transmitir desde el otro lado. Tenemos que transmitir desde ahí. Hay cosas que a mí no me cuadran, porque ese mismo palco ya lo habían visto hace 2 años. Ese palco está inclusive desde que ascendió Punta Arenas. Con eso se lo digo todo. Sí. Pero bueno, en acción, nada más te iba a decir que en Acción 360, ahora a las 7 de la noche por la pantalla de Extra TV, pues hay conferencia de prensa a las 5:20 de Punta Arenas y ahí tendremos un poquito más claro el panorama del club. Sí, UNAFUT se pronuncia a esta hora con respecto a la clausura del Estadio Miguel Angelito Pérez por parte del Ministerio de Salud. El Club Punta Arenas FC deberá enviar la solicitud formal al comité de competición, quien en sesión extraordinaria la analizará y brindará una resolución según los reglamentos. Desde UNAFUT nos solidarizamos con Punta Arenas FC y rechazamos este tipo de acciones previo a los partidos de fase de semifinales que afectan la competencia y el espectáculo del fútbol. Aquí hay un par de detalles. Uno, eso tiene sellos. Todos los uniformes quedaron adentro. Vallas publicitarias quedaron adentro. Tacos quedaron adentro. Todo lo que realmente todo está adentro. Requiere la avanzada para viajar hacia donde sea que tengan que hacer el partido. Todo lo tienen dentro del estadio. Parecido, aquí nos indica nuestro director, Pedro para lo Retana, que le pasó a Cartaginés. Es lo mismo, se quedaron con todo adentro. No veo que el partido se vaya a jugar ni el domingo y tampoco veo que se vaya a jugar en el hito. De verdad que marca muchísimo y lo podemos ver a nivel mundial, a nivel de Champions. El primer partido está siendo trascendental. Inclusive yo optaría por algunos equipos se sienten mucho más cómodos empezando en casa y hay que ser muy claros. Herediano, una de sus fortalezas es empezar en casa las series y sobre eso yo la propuesta podría ser que más adelante el que quede más arriba de la tabla pues escoja si quiere empezar casa o cerrar en casa, ¿verdad? Entonces, eso podría ser algo que podría incidir, pero sí, el primer partido marca muchísimo para uno u otro lado. Randall, viendo ahora ya los 4 clasificados, la manera en la que clasificaron, cómo se dio esa última jornada, ¿quién ves favorito para campeonizar? Y tal vez, si también me puedes decir ¿quién ves puede ser menos fuerte entre los 4 equipos, hablando un poco de planilla, de cuerpo técnico y demás? Vea, la lógica y como terminó el campeonato dice que obviamente Heredia es el favorito, ¿verdad? Por inclusive hasta por planilla, por todo, pero no se puede descartar absolutamente a nadie, ¿verdad? O sea, ya sería como meterse muy en el fondo y ya el análisis hacerlo como más por posiciones, por jugadores que van a tener a la mano, por varias situaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por decirte algo, la liga, el primer partido no puede tener a Celso, que ha sido fundamental en la liga. Y después, obviamente, dentro de la lógica, lo cual no dice que no pueda dar la sorpresa, pues está lo del Punta Arenas, que no es habitual en estas instancias, pero que también dentro de, o en el papel, se podría presentar como
el equipo que no se plantea como el favorito, ¿verdad? Inclusive dentro de su serie. Pero bueno, de todo puede pasar. Esto es un campeonato aparte que empieza a partir del domingo. Esperemos que los mejores, o el que, diría yo, el que cometa los errores, los menos errores aprovechados por el rival, ese sea el que pase a la siguiente fase. Bien, Randall, gracias por, como siempre, atender la llamada, por responder ahí cuando te escribimos. Así que muchas gracias y, bueno, tal vez el próximo lunes, martes, te podemos tener otra vez para analizar qué nos dejó la ida. Pura vida, Leo. Salud para vos, para Marisol Abarca. Muy bien, Randall. Que estén súper bien. Saludos a todos. Listo. Gracias, Randall. Muchas gracias. Ahí está, Randall Azofeifa y Fanzona Mixta. De una vez tiramos las cartas y vamos a ver la baraja deportiva. Sacamos todas las cartas del deporte. Bienvenidos a Baraja Deportiva. Baloncesto, señorita Marisol Abarca. Sí, los Timberwolves de Minnesota aprovecharon la primera ausencia de Stephen Curry y bueno, ¿cómo vencieron al Golden State? 117-93 para igualar 1-1 la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA. Anthony Edwards, la estrella de los Timberwolves, anotó 20 puntos en un choque en el que sembró el terror en el Target Center de Minneapolis al retirarse antes del descanso con un esguince de tobillo. El joven escolta regresó a la segunda parte para asegurar un triunfo vital para Minnesota, que había dejado escapar el primer juego de la serie el martes pese al temprano abandono de Curry. La serie se trasladará a la cancha de los Warriors en San Francisco, en la Bahía, para el tercer partido de el sábado. Hoy hay juego, ¿a qué hora? Sí, hay juego de los Pacers de Indiana contra los Cavaliers a las 5:30 de la tarde, donde Indiana lidera 2-0 este playoff. Y para también el día de hoy, 8 de la noche, el Oklahoma Thunder contra el Nugget de Denver. Quienes jugaron NBA Jam se acordarán de mí en Super Nintendo. Esta serie está empatada a 1, así que siguen los playoffs de la NBA, béisbol de las grandes ligas y esas coincidencias con el Papa. Sí, y bueno, seguimos uniendo, entrelazando a los nuevos papas con el deporte. Durante décadas, los sufridos fanáticos de las Medias Blancas de Chicago se quejaban de que necesitarían una intervención divina para que su equipo de béisbol tuviera éxito. Ahora cuentan con el más santo de los seguidores en su esquina, el Papa León XIII, Robert Francis Prevost. León 14 era, ¿no? Sí, León 14. León 14, dije León 13, sí, perdón, León 14. León 13 es aquí cerca. Ah, León 13 aquí nomás. Vamos 1-1 hoy en los fiascos. Hoy en los fiascos. Muy bien. Deberíamos hacer fiascos de Código Deportivo. Sí, vamos ya tenemos tener 3. ese. Robert Francis Prevost, quien nació en Chicago y este jueves fue elegido pontífice para liderar a los 1.400 millones de católicos del mundo. Ha sido durante mucho tiempo fanático de uno de los equipos de béisbol de su ciudad natal. Yo estoy triste, la verdad. Dígame. Porque yo soy de los Cachorros. Muy bien. Creí que el Papa iba a ser de los Cachorros, pero bueno, es de los White Sox. El urbe del medio oeste de Estados Unidos reclamaron más temprano a León XIV como uno de los suyos, hasta que intervino el hermano del Papa. En declaraciones a la cadena de televisión local WGN, John Prevost dejó muy claro en dónde está el apoyo del Papa, que también tiene nacionalidad peruana. De hecho, hoy me enteré que una monjita de Chiclayo, en Perú, cantó cuál equipo le va al Papa en Perú. ¿Y a cuál equipo le va al Papa? Alianza Lima. Alianza Lima. Vaya historia para Alianza Lima. Pero bueno, regresando al béisbol, las Medias Blancas no tardaron en aprovechar la red social X, la repercusión mundial que tuvo la noticia, y publicaron una fotografía de un cartel en su estadio, el Wright Field, en el que se leía en mayúsculas: "Hey Chicago, él es fanático de los Medias Blancas". Sí, las Medias Blancas que ganaron la Serie Mundial en el 2005 y pusieron fin a una sequía de 88 años entre sus dos últimos títulos de Grandes Ligas. En algún momento mis Yankees y los de mi papá
lograremos tener algo así también. Boxeo, porque la leyenda de este deporte filipino, Manny Pacquiao, de 46 años, saldrá del retiro tras 4 años de inactividad para enfrentar al estadounidense Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo, según informó la cadena ESPN. Sí, identificada, esta está citada por la cadena deportiva estadounidense, señalaron que la pelea tendría lugar en Las Vegas el próximo 19 de julio. Pacquiao, quien conquistó 12 títulos mundiales en 8 divisiones distintas, una hazaña sin precedentes en la historia del boxeo, no sube al ring desde su derrota por decisión unánime en 12 asaltos ante el cubano Jordanis Ugas en disputa del título welter de la AMB el 21 de agosto del 2021 en Las Vegas. Así que hace rato, béisbol de las grandes ligas, ya nos metimos más con resultados precisamente que se han dado el día de hoy, inclusive el día de ayer. Arizona Diamondbacks, que ganó 5-3 ante Los Ángeles Dodgers. Los actuales campeones perdieron a los Dodgers. Los angelinos perdieron 5-8 ante los Blue Rays. Mientras tanto, para los seguidores de los Yankees de Nueva York, les tengo noticias porque les ganamos 4-3 a los Padres de San Diego. Hoy Giro de Italia. ¿Te levantaste a las 5:30 a verlo? Me levanté y no fue para verlo. Fui al gimnasio. La verdad, no lo vi. Se me fue. Bueno, te cuento un poco del Giro de Italia y para todos los amantes del ciclismo, el danés Mats Pedersen ha estrenado la maglia rosa de la edición número 108 del Giro de Italia tras imponerse en la primera etapa disputada entre Durres y Tirana, con un recorrido total de 160 kilómetros. Pedersen invirtió un tiempo de 3 horas 36 minutos y 24 segundos, el mismo que el belga Wout van Aert y el venezolano Orlus Aular, que es precisamente el ex equipo en su momento de André Amador en Movistar, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz, la locomotora, se clasificó séptimo. El español Mikel Landa sufrió una dura caída al kilómetro 5 de la meta, y bueno, habría que esperar realmente el dictamen médico de lo que de Mikel Landa, uno de los grandes ciclistas a nivel mundial. Este sábado se disputa la segunda etapa y es una de las etapas más bonitas, por si hay que levantarse temprano para verla, una crono de 13,7 kilómetros en Tirana. Las cronos son bastante bonitas, Leo. Correcto. El mexicano, por aquí lo tenía, hay un mexicano que está compitiendo, Isaac del Toro, con el Emiratos, con el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, puesto 20 para este mexicano, y Egan Bernal, que está corriendo con el Ineos, el equipo de André Amador, es lugar 25. Recordemos que hasta junio en Roma es cuando se va a llegar, así que falta muchísimo en el Giro de Italia. Sí, aquí estoy viendo lo de Mikel Landa y dice que tras la caída en el a 5 kilómetros de llegar a la meta, el ciclista fue trasladado de inmediato al hospital, donde las primeras exploraciones y un escáner confirmó que el diagnóstico tiene fractura estable de la vértebra torácica T11. Como consecuencia de esta lesión, Landa deberá permanecer en posición tumbada hacia abajo, o sea, quiere decir hacia abajo o hacia un lado, durante un largo periodo bajo supervisión médica antes de poder iniciar su recuperación. Correcto. Eso según el comunicado de su equipo durante la noche allá en Roma. El Soudal Quick Step, que por cierto informa que Landa afrontaba con ambición su octava participación de la Corsa Rosa y se vio obligado a abandonar en esta primera jornada. El corredor de Murgia, que ya fue tercero en las ediciones 2015-2022, sufrió la caída en el descenso a Cota de Surrel en las curvas a izquierda cuando el pelotón se dirigía a gran velocidad hacia Tirana. En la caída también se vieron involucrados los ciclistas Jay Vin del Emiratos Árabes Unidos y Geoffrey Bouchard del Decathlon AG2R Lamundé, aunque ninguno de ellos con lesión de gravedad. Mañana vamos a ver la crono de 13,7 kilómetros en el Giro de Italia. Bueno, Mikel Landa por supuesto no estará, y ver si se mantiene la maglia rosa en
en el danés Mats Pedersen. No sé que hoy no tuvimos la cortina de Pasaporte Gol, nada más les contamos que el próximo domingo a las 8:15 hay clásico español, juega el Barcelona contra el Real Madrid, clásico que podría definir ya la Liga Española en caso de que gane el Barcelona. Señorita Marisol Abarca. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a las 7 de la noche, Acción 360. Los dejamos con la programación de todas las plataformas de Grupo Extra. Feliz fin de semana, que les vaya muy bien. Nos vemos en los estadios. Hasta luego. Esto fue Las Noticias